está en C5, en esto es Minuto a Minuto. Elisa Carrió fue denunciada. ¿Por qué? Por justamente la denuncia que había hecho Carrió algunos meses atrás cuando trató al gobierno nacional, cuando dijo que el gobierno nacional quería envenenar a la población. ¿Por qué? Por el convenio acordado con Rusia por la vacuna Sputnik V. Adrián Saloni, buenas tardes. Hola Luciana, buenas tardes. Una agrupación de abogados y abogadas del Frente Grande en Córdoba presentaron esta denuncia penal contra Elisa Carrió y también los legisladores de la coalición cívica, los denominados Lilitos. Bueno, Juan Manuel López, Mariana Stillman y Mónica Frade también fueron denunciados por este grupo de abogados. Recordemos la irresponsabilidad. A ver, son sectores que han adoptado, por lo menos en las últimas horas, por provocar al gobierno nacional en un tema tan sensible como es la vacuna, ¿no? La vacunación. Es que lo que no hay que olvidar es que cuando Elisa Carrió y otros dirigentes, pero Elisa Carrió puntualmente cuando habló de envenenamiento, esos dichos, esas expresiones calaron muy hondo en la opinión pública. No nos olvidemos que hubo una campaña sistemática para desprestigiar la vacuna Sputnik V a tal punto, y encabezada, entre otros, por Lilita Carrió, que lamentablemente ha habido fallecimientos por desconfianza de esa vacuna. La primera vacuna que llega a la República Argentina, hoy elogiada por todo el mundo, pero de lo único que se hablaba en ese momento, cuando ya se conocía el avance de la vacuna Sputnik V y que llegaban las repercusiones en la Argentina, eran si era confiable o no era confiable. Eso se instaló a partir, entre otros, de declaraciones como la que hizo Elisa Carrió, que justamente por eso termina siendo denunciada. Bueno, como recién decíamos, ¿no? Estos grupos que adoptaron por esta postura, la de provocar al gobierno, tergiversan la realidad, además intentan confundir a la gente, a ver, tuercen los datos, desinforman, direccionan la información que justamente el gobierno despliega ante la sociedad en un tema, como recién decía Luciana, tan importante como es el proceso de vacunación. Nunca la Argentina y el mundo tuvo un calendario de vacunación tan importante, porque estamos ante una pandemia histórica de miles y miles de muertos. Por eso el gobierno, cuando intenta llevar, orden y prioriza la salud pública, ahí tenés a una oposición que intenta confundir todo el tiempo, como el caso de Elisa Carrió. Quisieron politizar la vacuna, pero no solamente la politizaron, sino que lo que generaron fue un daño muy grande en un sector de la sociedad. Hasta personal médico desconfiaba de la vacuna proveniente de Rusia. Hasta el personal médico, repetimos esta información, meses atrás llegó a descreer de la eficiencia que tiene la Sputnik V. Y a tal punto eso generó tal repercusión que no hay que olvidarse quiénes y de dónde se promovió esta campaña sistematizada y sistemática en contra de lo que en ese momento era el primer acuerdo más importante que había hecho el gobierno nacional para traer vacunas contra el COVID-19. Recordemos, Luciana, que este fin de semana se conoció un estudio de opinión pública y entre los argentinos la preferencia hoy está en la Sputnik V sobre AstraZeneca y la Pfizer. Quiere decir, hoy la mayoría de los ciudadanos de nuestro país priorizan y eligen a la Sputnik como método de protección ante este virus. Luciana. Y vos pensás que para que eso hoy se terminara generando y repercutiendo en los argentinos y las argentinas, tuvo que salir The Lancet, que es una revista de muchísimo prestigio, pero no deja de ser una revista científica para hablar maravillas del Sputnik V. Hasta ese momento todavía se había generado una desconfianza muy importante, pero no es una desconfianza generalizada porque sí, es una desconfianza que se instaló política y mediáticamente en la República Argentina. Y por eso, por utilizar ese vocabulario, por instalar, por hablar de envenenamiento, es que Lilita Carrió fue denunciada. Vamos a saludar a Horacio Viqueira, él es abogado, denunció a Carrió por promover la idea de envenenamiento. Horacio, buenas tardes, estamos con Luciana Rubinska, soy Adrián Salonia. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy bien, mucho gusto. Gracias por atendernos. A ver, Horacio, ¿por qué usted le hace una denuncia a Elisa Carrió? Recién algo con Luciana comentábamos, pero explíquenos usted. Sí, en principio te aclaro que la denuncia ha sido presentada aquí en Córdoba por justamente distintos abogados. Somos unos 8 abogados aproximadamente que hemos firmado esta denuncia, de la agrupación Julio Mayer, que es una agrupación efectivamente que funciona a nivel nacional. Bueno, ustedes han descrito un poco la situación. Nosotros creemos que estas expresiones de Carrió exceden lo que puede ser la crítica política, lo que puede ser inclusive la libertad de expresión, obviamente, que tenemos todos los ciudadanos, para incurrir en un delito. O sea, hay una figura penal que es la intimidación pública. Y no es menor el término que ella utilizó, el de envenenamiento, es decir, no había una crítica genérica, había una denuncia hacia un elemento que es central para la prevención de la difusión de la enfermedad, que como sabemos los daños que está provocando en el mundo y particularmente en Argentina. Entonces, frente a la herramienta más importante que en ese momento había, que era la vacuna, esta señora salió a descalificarla hablando de envenenamiento. Pero no solamente esto, sino que con posterioridad fue y presentó una denuncia penal conjuntamente con otros diputados nacionales de su sector, lo que obviamente eleva la magnitud, digamos, llamémosle, de la desacreditación de la vacuna. Por tanto, esto pone en serio riesgo a la salud de los argentinos, y reitero, creo que tanto sus expresiones que tuvieron alcance nacional, por eso también es muy importante, esto no se circunscrito a un pequeño grupo de personas dicho en la intimidad en una reunión, sí, sino a través de medios de difusión que tienen alcance nacional, llega a todo el país, y efectivamente se enmarca en una campaña que intenta, bajo el pretexto de la crítica al gobierno, está provocando o provoca que muchos ciudadanos todavía no confíen en esto que, reitero, es el elemento más importante o uno de los más importantes para tratar de terminar con esta pandemia. Sí. Doctor, lo saluda Luciana Rubinska. ¿Cuál cree que es el daño que generó Lilita Carrió, entre otros, pero ahora puntualizando porque es la persona denunciada en la sociedad argentina a partir de estas expresiones? Nosotros creemos que el daño es poner en riesgo la salud de millones de personas. Todas aquellas personas que a partir de este tipo de intimidación pública dicen, bueno, yo no me voy a vacunar o voy a demorar mi vacunación, se pueden contagiar a otras personas. Entonces aquí hay un daño concreto que es difícil, digamos, de estimar desde el punto de vista cuantitativo, pero hay un daño concreto a la salud de las personas, sin lugar a dudas. Ahora, doctor, es tan extremo, ¿no?, la postura de sus discursos, ¿no?, que esto lleva también a otros grupos reaccionarios a actuar como hemos visto en las últimas horas, las bolsas mortuorias en la Plaza de Mayo, también en un local partidario en la ciudad de Buenos Aires. Ellos ridiculizan, atacan, desacreditan para usted a este gobierno de impulso progresista. ¿Ese es el objetivo? Sí, por supuesto que por detrás hay una intencionalidad política muy clara, inclusive hasta de desestabilizar al gobierno, pero que efectivamente cuando se producen este tipo de expresiones públicas por parte de, llamémosle, personalidades, entre comillas, porque sí, Carrió ha sido varias veces diputada nacional, es una de las principales dirigentes de un espacio político. Evidentemente sus palabras tienen una magnitud muy relevante, que llevan a que otros, de alguna manera, en este proceso de agudización de los niveles de agresión, de agresividad y de violencia, ejecuten este tipo de acción, como fue lo que usted acaba de mencionar, que para nosotros es muy importante. Mire, nosotros en otra oportunidad, el año pasado, denunciamos a una diputada de Córdoba que en el marco, me parece que era vinculado al abogado Grabois, planteó algo así como que había que aplicarle a él y a todos los militantes la metodología del Falcón Verde para impartir justicia. Bueno,
nosotros presentamos también una denuncia en contra de esta legisladora de la provincia de Córdoba. Rápidamente aparecieron expresiones prácticamente similares en Mendoza y en el Chaco. Es decir, que no son inocuas, no son, uno podría decir, bueno, es una expresión más. No, tiene una repercusión pública muy importante en la ciudadanía en general y también son como un aliento a que otros grupos que vienen radicalizando sus acciones, cada vez más violentas, más agresivas, alteren el clima de convivencia democrática que necesitamos en Argentina. Más aún, reitero, estamos en un momento gravísimo, sigue habiendo lamentablemente muchos muertos en Argentina, se siguen contagiando gente, y estas personas, ya más allá de la responsabilidad, una actitud que para nosotros es delictual, descalifican las políticas y los instrumentos que hay en materia de salud para terminar con la pandemia. Doctor, nunca se retractó o pidió disculpas Carrió, ¿no? ¿O no lo recuerdo? Usted me dirá. No. Nosotros tomamos la decisión de denunciar, presentar la denuncia, cuando el propio fiscal que interviene en la causa, en la denuncia que le presentaron, la descalificó, la rechazó. No sé exactamente si ya el juez ha tomado una decisión al respecto, pero es evidente que eso fue una denuncia falsa, pero reitero que no es aséptica. Provoca daño, provoca un daño concreto, intimida a la población. ¿Y alcanzaría con que se retractara y pidiera disculpas a la sociedad argentina? Bueno, eso al margen, digamos, obviamente atenuaría su posición, un reconocimiento que he cometido este hecho. Pero para nosotros, reitero, no es un problema de simplemente de ejercicio de la libertad de expresión o de opinión. Ella con sus palabras ha cometido un hecho que desde el punto de vista del Código Penal para nosotros podría tipificarse en ese delito de intimidación pública. Ahora, doctor, para que la denuncia no quede en la nada, le pregunto, porque esto a veces se escucha mucho, ¿no?, en el común de la gente. Bueno, ¿y después qué pasa? Ahora, ¿cuál es el procedimiento judicial? ¿La denuncian y ahora qué? ¿Es factible que la citen a Elisa Carrió a declarar? Bueno, hay que ver qué resolución toma. La denuncia fue presentada en un fiscal aquí en la ciudad de Córdoba, en los tribunales federales, y bueno, esperemos que haya por lo menos una investigación. Nosotros señalamos el hecho de la denuncia, el acto concreto de la presentación de la denuncia, y también hemos citado particularmente uno de los programas, que tuvo muchos, donde hizo este planteamiento del envenenamiento, que por supuesto después tiene un efecto brutal de repetición, porque en este caso fue en un medio vinculado al Grupo Clarín, sí, que sabemos el tipo de comportamiento, en esta infodemia que vivimos en Argentina, de repercusión, porque no es un solo medio, aparecen muchísimos repitiendo el mensaje, y también muchos otros criticando el mensaje, con lo cual evidentemente el impacto es muy superior. Doctor, no es una expresión, reitero, no es una expresión aislada, que uno puede decir, bueno, ha quedado, que trascendió, sino que es una expresión en un medio de difusión masivo que ha tenido amplia repercusión pública. Sí, doctor, nosotros recién cuando analizábamos esta situación, no hay que olvidarse el descreimiento que se generó, la desconfianza que se generó, muy fuerte y muy potente, porque en las mesas, en los cafés, en los Skype y en los Zoom, en muchos casos se hablaba de la gente que no quería darse la vacuna porque se había instalado definitivamente de manera y con intención de generar un daño muy grande, de que no servía, de que era contraproducente, de que era veneno. O sea, lo que usted está encarando, que es esta denuncia contra Lilita Carrió, todas las personas, lo hemos visto en los trabajos, de mucha gente que empezó a decir que no se quería vacunar, que no tiene precedentes. No recuerdo nunca, y no hay antecedentes, de alguien que haya expresado que no quiere determinada vacuna porque proviene de determinado lugar, doctor. Exactamente. Sí, por supuesto. ¿Están analizando y evaluando otras denuncias en relación a todo lo que se ha dicho y lo que se sigue diciendo? Bueno, sabemos que ha habido presentaciones en Buenos Aires vinculadas a esto de las bolsas mortuorias, pero bueno, lamentablemente no es nuevo. Yo le hice referencia a una legisladora de aquí de Córdoba con esas expresiones, o sea que si bien se refería a otro tema, pero siempre estamos en la misma dirección, que realmente es alarmante, es decir, todas expresiones que de alguna manera promueven la muerte, porque o
o digamos, tienen que ver con el tema de la vida de las personas, es extremadamente grave, porque por otra parte, digamos, en una verdadera actitud que aparece como esquizofrénica, son los primeros en reclamar república, independencia de poderes, independencia del Poder Judicial, etcétera. Yo creo que el Poder Judicial va a tener que tomar en serio estas cuestiones porque provocan un daño profundo en la sociedad. Bien. Es decir, no es inocuo cuando uno instala este tipo de mensajes. Bien, doctor, gracias por este contacto, ¿eh? Le mandamos un abrazo. Igualmente, gracias a ustedes. Hasta luego.